¿Ya? Sí, ya. Hola. Hola, hola. Muy buenas noches para todos y para todas. Se supone que ya estoy conectada, sino que estoy con un programa nuevo, del cual estuve leyendo y que me recomendaron y no sé, no estoy segura. De verdad no estoy nada segura. Quiero pensar que sí y para las personas que estén aquí y se vayan conectando, por favor me indican para yo estar segura, si sí, si no, si me salgo, somebody, alguien. Alguien que por favor me sepa decir si me puede ayudar, si estoy conectado o no estoy conectada. Es más, me voy a ingresar ahora mismo, ya mismo a mi perfil. Parece ser que no. Seems like no. Oh, 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 oh. Parece ser que no. Entonces me voy. Hola, buenas noches. Se supone que ya. Por favor, me ayudan escribiendo si sí, si ya, si no. Lo que pasa es que estoy con otro programa y no veo los comentarios. Porque yo pensé que con eso podía ver los comentarios. Entonces hagamos una cosa. Yo me voy a salir del programa porque en realidad yo sí quiero ver comentarios. Ay, madre de Dios. Ah, ahora sí. Ah, listo. Victorino, muchísimas gracias. Ahora sí veo los comentarios también. Bueno, me alegra mucho. Es que ese programa es nuevo. Este es nuestro programa de Facebook. Se llama Sigma. Yo creo que se llama Sigma. El punto es que me gusta más porque puedo tener en ese momento conexión por YouTube y también puedo tener conexión por Facebook. El asunto es que por YouTube aún, aún estoy aprendiendo porque, insisto, esto lo estoy manejando pues de manera autodidacta, así que Leison Emily, te necesito. Leison Emily es un amigo, muy, muy buen amigo y sabe muchísimo de estas cosas electrónicas y yo creo que, insisto, como decía ayer, bueno, voy a necesitar ayuda. Llegamos el día de hoy, un maravilloso 3 de agosto del 2020 que me tiene, ni siquiera sé cómo estar, no sé si estar contenta por lo que uno se va dando cuenta o estar preocupada por todo lo que está en este momento también pasando y que lamentablemente parece ser que tampoco se puede hacer mucho. Parece, igualmente, insisto, todo es una ilusión. Me acuerdo inclusive cuando estaba en la universidad, había un señor, un sociólogo que se llamaba Pierre Bourdieu, muy francés el hombre, y precisamente él hablaba acerca de que la vida está compuesta siempre de dos variantes, una que se llama habitus y el otra que se llama ilusio, ¿cierto? Entonces el habitus es como si fuera el esquema social fundamental. Las costumbres sociales, el sistema normativo, el dedito rojo, el labial, y el habitus, perdón, y el ilusio estaba compuesta precisamente por los ideales de las personas, las cuales o los cuales, incluyéndome también ahí en la sopa, hacíamos todo lo posible para corresponder al habitus y poder a su vez responder a nuestro sistema de ideales. Entonces él hablaba acerca de que en realidad cuando las sociedades están así, son sociedades que están sujetadas. Son sociedades que es importante precisamente responder a un sistema de normas, a un sistema de deberes, inclusive haciendo un poquito de izquierda los derechos, porque precisamente había que cumplir con las normas sociales para poder ir escalando más y más con los ilusios que cada uno tenía. Es una reflexión muy interesante porque el hombre, de alguna manera, Pierre Bourdieu, pone muy en evidencia ello y dice que definitivamente una sociedad que está así es una sociedad que desde ahí ya no es libre. Es una sociedad que en realidad es poco funcional y es una sociedad que debería socavarse porque no está permitiendo a nadie llegar a ser como pudiera ser o como quisiera estar.
Les menciono todo esto porque el día de hoy ocurrió una situación paradojal. Para mí es paradojal. eh, Sin embargo, dentro de la misma paradoja también encuentro mucho sentido, muchísimo sentido. Desde Pierre Bourdieu, eh, él siempre tuvo muy en cuenta muchas cosas importantes dentro de la construcción social y sobre todo en la construcción del nuevo derecho. Y él hablaba acerca de que muchas de las cosas que en este momento escuchamos como verdades no son verdades, que en realidad todo está sucediendo al contrario. Es como si te estuvieran hablando de algo y en realidad ese algo no es tan real, que ese algo en realidad debe ser inclusive tomado desde el principio si la actitud investigativa y la actitud que puede generar la sociedad nos inunda, debería ser tomado como verdades, como mentiras, mentiras. Es muy particular porque él hablaba que en realidad todo está organizado en un sentido contrario, que en realidad todo es una antonimia de todo. Es decir, lo que en ese momento conocemos como bueno, en realidad no es bueno sino malo. Y él hablaba acerca de cómo ello afecta de manera muy directa la conformación cognitiva y cognoscitiva de cada ser humano. Cognitiva su cerebro y cognoscitiva lo que puede llegar a conocer. Entonces es muy particular porque él hablaba que la cultura en realidad es una sincultura a pesar de que se aboga a través de las normas por intereses culturales. Entonces, insisto que esto cuando uno ve esta situación desde una manera muchísimo más detallada se da cuenta que finalmente hay un sinsentido primario que finalmente es un sinsentido que deja a la gente consecuentemente en un sinsentido del cual siente que no puede salir. Y esto obligatoriamente me lleva a lo que pasó el día de hoy. El día de hoy, y por eso yo creo que yo hice un mini directo, porque en realidad yo decía, es imposible que no nos estemos dando cuenta de eso, sabiendo que es una vaina tan fuerte y tan poderosa. Les decía yo en el directo que el día de ayer, efectivamente, Rusia sí fue capaz de crear una vacuna contra el coronavirus, una vacuna que ya había sido testada y una vacuna que fue dentro de sus primeros testers, fue verdadera. Fue verdadera y efectivamente tiene un gran alto nivel de comprobación de que sí sirve para poder atacar el virus. Sin embargo, hoy en la mañana, últimamente, no es un asunto que yo haga siempre por cosas de la vida, estaba metida yo en la página de la OMS porque así como me gusta compartir con ustedes información, también me gusta estar complementando la información aquella a la cual yo me comprometí compartir con ustedes y que no lo pude hacer, entonces obviamente vi el video de ayer y a medida que yo iba pues como viendo a qué me comprometí, ingresé a la página de la OMS, ¿cierto? Y este señor Tedros Abraham habla de que chilla, que quizás no haya una cura para el coronavirus y que en realidad así hay una vacuna, así como les decía yo a ustedes de la inmunidad de rebaño, así hay una vacuna, no va a servir para erradicar el virus. Entonces a mí me pareció ahí trigger y yo dije, por Dios, o sea, entonces, ¿para qué son los esfuerzos de la creación de una vacuna? Y sobre todo, ¿de quién está proviniendo los ensayos exitosos de la aplicación de la vacuna? ¿Cierto? De Rusia. Entonces, a partir de aquí, tuve una deconstrucción completa acerca de, en realidad, qué es el comunismo y en realidad de a dónde están proviniendo la disputa entre ideas comunistas e ideas capitalistas. Y no sé para ustedes cómo les va a sonar esto, lo digo inclusive para que se queden pensando, también lo busqué, también lo encontré,
Parece que comunismo y capitalismo a esas alturas del partido, 3 de octubre, 3 de agosto, ya no existen. Es como si fuera una sola ideología. Y al ser una sola ideología, lamentablemente, van a haber personas que no están de acuerdo por completo con esto y también van a haber personas que en realidad quieran entrar al juego completo, no importando a quién tienen que darle el quite. Digamos que Putin se puso en ello, dio el quite, pero lamentablemente a esas alturas del partido estamos esperando inclusive, tal y como se anunció hace más o menos 15 días, que varios laboratorios, el laboratorio de Wuhan, es uno de los principales laboratorios a nivel mundial para la producción de vacunas. Que yo sepa, en el mundo existen solamente 3 laboratorios en los cuales se pueda hacer como ciertas actividades científicas y donde se pueden hacer unos verdaderas investigaciones e indagaciones que permitan dar resultados muchísimo más fidedignos, que son el laboratorio de Wuhan, que está ubicado en China, el laboratorio que queda en Europa y otro laboratorio que también es ubicado también en otra parte de Europa. Muchachos, lugares se los quedo debiendo, queda para mañana, pero solamente hay 3 laboratorios a nivel mundial. Así como con unas capacidades y ¿cómo se llama esto? Unos adosamientos muchísimo más implicados para poder conseguir ciertos rendimientos de medicinas o de experimentos. Entonces, esto en realidad a mí me suena como a una sucesión de eventos en las cuales obligatoriamente uno se está tratando de crear como una especie de guerra entre quiénes son los buenos para la aplicación de las vacunas y quiénes no son los tan buenos para la aplicación de la vacuna. Eh, a esas alturas, a todas las luces, obligatoriamente me suena que no podemos escapar a la vacuna, pero también se me ocurre que de acuerdo a todo lo que he venido también leyendo, las mismas protagonistas que están haciendo que esta guerra también sea potencializada, se están olvidando acerca de las capacidades que también tenemos los seres humanos. Entonces, ahí, a partir de ahí, yo digo, bueno, listo, pueden crear una vacuna. Si somos lo suficientemente pacientes para poder esperar por la vacuna que nos va a ser inyectada. Mínimamente lo que tenemos que hacer es saber de dónde provienen las vacunas y elegir dónde te la vas a aplicar, ¿cierto? No sé cómo será en los otros países, pero yo pongo precisamente ese escenario en Latinoamérica y creo que va a ser muy difícil a no ser de que nosotros como ciudadanos lo exijamos a nuestros gobiernos. ¿Por qué en Latinoamérica va a ser difícil? Porque finalmente en Latinoamérica es el pedazo de terreno que se están tratando de luchar finalmente en todo esto. Y aquí, como dice Silvia Rodríguez, tiene que haber una respuesta porque lamentablemente aquí solamente quedan los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz. Entonces, me parece importante estar comunicando esto porque no creo que sea solamente mis sospechas. Considero también que de eso tenemos que estar enterados. Y si suena a conspiración, que lo suene y lo asumo. Pero es que no queda otra manera de entender esto. De verdad, no queda otra manera de entender esto. Porque tantos laboratorios están haciendo varios tipos de vacunación. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? O sea, aquí tácitamente tiene que haber una competencia de quién es el mejor postor para poder hacer que la vacuna se mundialice. ¿Y por qué los varios científicos europeos están diciendo que el terreno de aplicación de la vacuna no van a ser los países europeos, para nada, o va a ser China, para nada, va a ser en los países americanos? Hay que pensar también de lleno esta situación. Más allá de uno decir, bueno, estoy perteneciendo o estoy dando mis neuronas a unas teorías de conspiración,
también, insisto, es pensar con sentido lógico todas estas situaciones y obligatoriamente no abandonarnos precisamente a la suerte de un juego de tenis. Es también configurarse como ser humano frente a todo ese montón de situaciones que están aconteciendo, configurarse como ser humano y si obligatoriamente va a existir tal vacuna, también cada persona tenga conocimiento y certeza acerca de cuál laboratorio va a ser, qué componentes sabe la vacuna, sin mentiras y sin ninguna clase de ocultamientos. De hecho, se está pensando, y también se los comunico, de la creación de un consentimiento informado para la aplicación de la vacuna, a pesar de que digan que la vacuna, si es rusa, porque también se está pensando en darle precio a la vacuna, viene de manera gratuita. Entonces, pensemos mínimamente los componentes de la vacuna. Es más, si por alguna eventualidad llega a esa situación todo este movimiento histórico, trataré de traer a alguien que nos pueda explicar la composición de la vacuna, pero sí creo necesario que podamos, inclusive aquí, así sea al borde de la trinchera, poder dar ánimos, así sea patadas de ahogado, pero al menos dar ánimos de que sí nos interesa nuestro futuro y que sí nos interesa mínimamente lo que va a venir en contra de nosotros, ¿cierto? Hasta ahora eso, listo. Eh, Recapitulo lo que estábamos o lo que yo estaba hablando con ustedes el día de ayer, que es el impacto psíquico de la pandemia. Es una diapositiva que extraje de Psicólogos por la Verdad, movimiento del cual en ese momento soy militante. Así que es vital, ya lo hablaba ayer, que es vital como tener en cuenta unas situaciones bajo las cuales en ese momento la pandemia está ocasionando a nivel psíquico. Y Víctor ayer me preguntó, por cierto, acerca de cómo se podría ver esto en el ADN, porque yo hablaba que precisamente eso tiene unas afectaciones en el ADN. Y él me comentaba acerca de que pues no sería una afectación inmediata. El asunto no es si la afectación es inmediata o inmediata. El asunto es que va a haber una afectación. Y el hecho de que tú como ser humano en ese momento presente e inmediato no te toque enfrentarlo, es a las próximas generaciones a quienes les va a tocar enfrentar esa situación de miedo. Y a las cuales inclusive ese miedo va a estar inserto dentro de su estructura desoxirribonucleica. Entonces, en realidad, no va a haber pervivencia de que las personas podamos construir de manera exitosa nunca estrategias de afrontamiento de situaciones desde una perspectiva saludable y sin cero peligro, sino que siempre va a haber una sospecha de que algo va a pasar, algo va a salir mal, algo nos va a atacar, algo nos quiere hacer daño y eso obligatoriamente hace que tu ADN no pueda mejorarse. De que tu ADN en realidad, si estamos en unas condiciones a nivel social, al menos hasta enero de este año o hasta marzo de este año, estamos en unas condiciones positivas, entre comillas, estábamos dando como un paso evolutivo muy grande, cada vez se veía muchísimo más que las personas en realidad sí estaban avanzando, sí estábamos por fin avanzando, estábamos teniendo cuestiones importantes a tratar como sociedades. Es muy teso que el miedo se quede con nosotros y como sociedad lo podemos espantar, lo podemos echar. Entonces, sí, o sea, no te va a tocar a ti, posiblemente tampoco le va a tocar a tus hijos o a mis hijos, pero sí a mis nietos y yo no quiero que en realidad eso le pase a nadie. Y la responsabilidad es esa. La responsabilidad es pensar en los humanos del futuro y que los humanos del futuro puedan ser mejores inclusive que nosotros o que yo. Y me encantaría porque finalmente yo siento que eso también es la razón eh, de poder estar aquí. Si yo misma no me responsabilizo de mi proceso de vida, nadie lo va a hacer por mí.
Y si yo misma no me responsabilizo del proceso de vida de otros, nadie lo va a hacer por ellos. Y eso es a lo que yo le quiero aportar. Bueno, ayer hablábamos acerca de precisamente de esos impactos psíquicos y habíamos dejado explicado el asunto del anhelo de la libertad y creo, sí, del anhelo de la libertad y vamos a seguir entonces con la claridad mental. Las situaciones impactantes, estresantes o las situaciones, iba a decir otra palabra, bueno, las situaciones estresantes hacen que las personas a nivel cognitivo no puedan estar 100% despejadas. Eso le ocurre a todos los seres humanos sobre la Tierra. Y es por un asunto muy simple y es a nivel de estructura fisiológica o de funcionamiento cerebral. Es decir, cuando alguien está en una situación de peligro o cuando alguien está en una situación demasiado emocional, sea que haya alegría, sea que haya rabia, sea que haya tristeza, sea la que sea que haya, hay una tensión de lo que se llama el aparato límbico. El aparato límbico queda en nuestro cerebrito y es el encargado de las emociones, ¿cierto? Cada que hay una emoción, hay un desencadenante de hormonas y neurotransmisores que hacen que los seres humanos tengamos unas conductas específicas. Lamentablemente, cuando estamos en una situación estresora, específicamente cuando tenemos rabia o cuando tenemos miedo, ustedes me van a decir, ay, eso ya lo he escuchado muchas veces, inclusive ha salido en las noticias, ha salido en las propagandas, liberamos algo que se llama la adrenalina, ¿cierto? Cuando hay una liberación de adrenalina, sobre todo en situaciones estresoras, hace que nuestro sistema frontal, es decir, toda esta parte de acá, lo que nos hace ser Homo sapiens sapiens, de alguna manera rebaje en porcentaje de funcionamiento, ¿cierto? Digamos que de un 100% se rebaja a funcionar en un 50%, porque el resto de los recursos o el resto de neurotransmisores tienen que estar destinados a dos funciones en específico, o a dar funciones de ataque o a dar funciones de huir, ¿cierto? Ay, Víctor, yo no te leo por esta pantalla. Si vemos la manera en que está la gente reaccionando a una emergencia a nivel planetario, no creo que la humanidad pueda sobrevivir una emergencia más terrible que esta pandemia, que sinceramente es algo light, porque podría ser algo peor. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo pienso que antes de continuar y quedo en el frontal. Yo pienso que en ese momento, lamentablemente, toda esa situación está funcionando como una situación estresora. Yo les decía ayer que cuando hay una situación estresora que sobrepasa nuestros niveles de tolerancia, que sobrepasa los niveles de normalidad de reacción ante una situación estresora X cualquiera, lamentablemente ocurre algo a nivel de nuestra corteza cerebral que hace que el recuerdo sea traumático. Es decir, es como si el recuerdo se atara a un sentimiento de dolor, de miedo, de poca respuesta, de poca valía. Y eso hace que obligatoriamente nuestro cerebrito, como no es solamente función, sino también emoción, se ate a una emoción completa que ya antes teníamos en nuestra vida, cualquiera que sea, tristeza, rabia, desorientación, etcétera. Y eso hace que la respuesta también se automatice. Es decir, o una situación similar a esta pandemia o otra pandemia que para mí es lo más sencillo que pueda suceder, ya la gente se va a quedar como blackout, se va a quedar, sí, se va a quedar como en blanco, o sea, como que listo. No acabamos de superar una pandemia y va a venir otra pandemia. Y ahora sí no tenemos herramientas, ahora sí la gente está muy débil. Miren que nos demoramos 6 meses, 6 meses de superación de mínimamente saber que esto en realidad era un virus y que las respuestas que se dieron desde la OMS no eran suficientes. Me hago entender,
Víctor está hablando que estoy hablando de estrés postraumático, no obligatoriamente, pero puede ser una de las variables. Hay varios tipos de estrés. Hay estrés postraumático, hay estrés crónico, hay estrés que se da por situaciones de la vida cotidiana. No me estoy refiriendo solamente al estrés postraumático, pero también hace parte del estrés postraumático. Yo la verdad, lamentablemente a nivel de lo psicológico, yo creo que es algo que todos los psicólogos del mundo en ese momento estamos adudando, es los verdaderos efectos que se dieron en todas las personas. Cuando hablo de todas las personas no me estoy refiriendo obligatoriamente 100% de la población, pero la idea es que se vayan haciendo estudios por cada país, porque esta pandemia posiblemente a unas personas los afectó de una manera en corto plazo, porque tienen maravillosas estrategias de afrontamiento a nivel de país, a nivel interior, de política y economía, se dio una respuesta concertada y se pudo de alguna manera librar mejor esa situación pandémica. Para otras personas esto pudo haber sido un caos, ¿cierto? Y porque obligatoriamente a esa situación de pandemia está ligada como un montón de eventos que relataron pérdidas a nivel económico, a nivel personal, a nivel profesional, y eso obviamente en las personas genera una disposición muchísimo más diferente, ¿cierto? Inclusive podemos generar estrés postraumático o sencillamente estrés crónico, ¿cierto? Todo dependiendo pues como del nivel de pérdidas y el nivel de afectación que hayan tenido. Así que obligatoriamente ello tendría que analizarse mejor y la idea es que cada país se vaya como también preguntando y pensando cómo es que van a desarrollar precisamente los estudios, cómo se va a poder parar la gente de esto. Y si viene otra pandemia, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a estar organizadas las normas? ¿Cómo van a estar organizadas las leyes? Porque sencillamente, sí, van a haber unas personas que van a quedar bastante afectadas, pero van a haber otras personas que en realidad no van a quedar tan afectadas. Posiblemente actúen muy similar a como yo actué, ¿cierto? Se quedan observando, esperando y sencillamente cuando ya haya como un recabamiento más completo de la información, hablan. U otras personas sencillamente van a hablar desde el principio y no se van a aguantar la situación. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado con todo esto? ¿De verdad qué va a hacer el Estado con todo esto? Mm, bueno, continúo. Insisto. Me disculpan, estaba hablando acerca de cómo podría afectar el miedo. Ay, me está dando alergia a estas aletas. Estaba explicando cómo está afectando precisamente el miedo a nivel del sistema neurológico. Me había quedado que precisamente las situaciones estresantes hace que haya precisamente unas afectaciones neurológicas inmediatas, porque el sistema límbico comienza a funcionar, que el sistema límbico es el de las emociones y que precisamente cuando se activan las emociones posterior se activa el sistema frontal, que es el sistema de pensamiento o el sistema que está encargado de raciocinio, ¿cierto? O la corteza cerebral, como también ustedes y yo lo solemos conocer. Entonces yo les estaba diciendo que si bien todas las personas en ese momento tienen diferentes estrategias de afrontamiento, eso no quiere decir que todas las personas las utilicen de la misma manera, porque cada estrategia de afrontamiento también depende de la manera como esas hayan sido funcionales en esos episodios de su vida que hayan podido servir como recodo para poder enfrentar otras situaciones o la situación presente. Entonces, no sé, hay personas como yo a veces, porque yo también lo reconozco, yo no soy, y tampoco quisiera ser la Madre Teresa de Calcuta, pero tampoco pues soy así súper, hiper, mega calmada. De hecho, algunas veces sí soy bastante explosiva. Como también algunas situaciones donde yo veo que la gente toda está explotada, yo la verdad no me conecto con eso y no soy capaz, o sea, de verdad no soy capaz, espero. Mm, entonces, digamos que todo eso puede variar. Y lamentablemente en este momento eso afecta directamente frente a la claridad mental de las personas, frente a toda esta situación de la pandemia, ¿cierto? La comillo porque desde la OMS inclusive se recomendó por de entre varias instancias médicas,
se recomendó no utilizar la palabra pandemia, porque la palabra pandemia obviamente crea temor en la población, porque al hablar de pandemia estamos hablando de algo prácticamente que incurable. Por eso yo ayer les hacía la aclaración entre pandemia y epidemia. La epidemia, digamos que está en un espectro poblacional muy identificado, ¿cierto? Y que a partir de ahí se pueden proponer, hacer diferentes formas, tanto de investigación por conocimiento de lo que está pasando, como formas también de investigación para poder saber cómo estamos haciendo para hacer que la epidemia se pueda contener un poco más. Cuando estamos hablando de pandemia, estamos hablando de un evento desde la OMS muchísimo más grave. Estamos hablando de un evento que es prácticamente tardado en el tiempo para dar soluciones frente a la resolución. No estoy diciendo que es imposible, pero sí es muy tardado en el tiempo. Y eso hace que todo se pueda ralentizar muchísimo más porque en este momento toda proposición es una solución, ¿cierto? Y al ser una solución, todos estamos participando más bien en un experimento colectivo para saber qué se puede hacer para poder parar la afectación o no de un virus en este caso, ¿cierto? Entonces, obviamente eso afecta la claridad mental, porque no hay una palabra definitiva, no hay una instancia que dé un concepto definitivo. Y esto hace que, insisto, se estén teniendo proposiciones constantes acerca de cómo es la manera en que se va a enfrentar una situación. Una situación que genera un gran número de enfermos y hace que sea muy complicado la atención a ese gran número de enfermos, ¿cierto? Entonces, lo primero que se menciona aquí es que las medidas coercitivas solo están aparentemente justificadas científicamente. Dice, es aquí este documento y es algo que yo pienso que apenas ahora, bueno, mentiras, desde junio más o menos, no, mayo, se están comenzando a dar muchísimo más cuestionamientos acerca de verdaderamente cuál es la forma entonces, o sea, cómo es que se debe llevar la cuarentena. Recuerdo que la cuarentena fue un término que propuso Tedros desde el principio de una manera preventiva y todo el mundo a pie juntillas dijo sí, 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 todo el mundo en cuarentena. Pero insisto, como yo les decía ayer, según la literatura que yo he leído, la cuarentena es solamente para personas que están infectadas, ¿cierto? O sea que en ese momento, a propósito también de una vaina que también quedé pendiente en leerlas, o sea, prácticamente estamos siendo, como ya lo decían varios teóricos, varios filósofos, también de los cuales he puesto muchísima bibliografía en mi Facebook, estamos siendo todos infantilizados. ¿Por qué? Porque en ese momento se nos está declarando entre todos con el asunto de que la cuarentena debe llevarse en las casas, que todos tenemos que ser cuidados, es decir, nadie puede salir porque más allá de que el mundo sea una aventura y que podamos vivir en el mundo, todos estamos enfermos. O sea, tenemos una gran posibilidad, casi un 98% de posibilidades de un 100%, que saliendo a la puerta de tu casa te puedas enfermar. Entonces eso hace que haya ahí obligatoriamente una infantilización social, ¿cierto? Y por eso se sostiene precisamente esto. Las medidas coercitivas solo están aparentemente justificadas científicamente. Sí, se dio una cuarentena, pero insisto, en los ensayos clínicos o en las situaciones en las cuales se utilizó la palabra cuarentena y la medida de la cuarentena fueron absolutamente paralelas a lo que en este momento está ocurriendo. ¿Listo? Dice aquí, la falta de estudios empíricos y científicos en su lugar, falta de estudios empíricos y científicos en su lugar, hay supuestos modelos teóricos arbitrarios y, insisto, es una tautología de lo que, o una repetición de lo que les acabé de decir. Eso también inclusive pone muy en duda, es que esto es una vaina sucesiva. Es una vaina sucesiva desde que comenzaron, o más bien, desde que se comenzaron a surgir las grandes epidemias de la humanidad. Estamos hablando que inclusive las grandes epidemias comenzaron durante la Edad Media, ¿cierto? Que no me quiero equivocar, Edad Media. Pues la más cercana que yo recuerdo en ese momento es la peste bubónica,
Si hay otras epidemias, mañana les traigo el dato, pero, o sea, hablar de epidemias se está hablando con cierta novedad, no es un asunto que las epidemias hayan existido siempre. Em, y lamentablemente, en ese momento parece que hay un montón de estudios, y sí hay bastantes estudios que ratifican, confirman, tienen como gran verdad que en ese momento la pandemia, la manera más inteligente de solucionarla es con un encerramiento domiciliario, ¿cierto? Sabiendo que antes no era así. Como les decía, era al contrario. El otro punto, la verdad no se logra en el diálogo, sino que se determina unilateralmente. Insisto, es real, porque en ese momento, cuando se estaban dando las medidas de salvaguardamiento para la evitación de que se regara el coronavirus, solamente fue una sola entidad quien fue responsable de decir qué se tenía que hacer. En ese caso fue la OMS. Recuerdo haber leído un artículo que decía que si la OMS en realidad fue una creación fatídica para el mundo de la medicina. Y eso me hace pensar inclusive en muchas cosas, o sea, no solamente la OMS, son todos los organismos internacionales. Porque precisamente se eligieron y se crearon porque eran entes de control. Eran entes que permitían el control de una manera más centralizada y que velaban para que en otras partes llegaran precisamente esas medidas que eran construidos en una gran reunión para que todos en común acuerdo pudieran aplicarlo. Pero en ese momento, todas las medidas que se han tomado de acuerdo a esta situación de la pandemia no están siendo así, no están actuando de esa manera. Eso quiere decir que en realidad es la OMS por unos cuantos estudios que se han hecho en la historia que están aún inclusive pendientes de reevaluación. Todavía, 2020, existen muchísimos estudios científicos, tesis de doctorandos, tesis de posgrados, tesis de PhDs, que vuelven precisamente a esos episodios o esos momentos históricos y sacan unas conclusiones absolutamente interesantes que están totalmente contrarias a lo que en este momento se tiene construido la OMS, con la OMS, o sí, o que le pertenecen a la OMS, que incluso rebaten por completo toda esta situación de manejo del virus. Y eso hace que obligatoriamente nada de lo que se haya escrito antes, o poco de lo que se haya escrito antes, sirva verdaderamente. Lo que esto significa que el avance a nivel científico no es tanto, no es tanto. Y que los estudios que deberían ser inmarcesibles porque de alguna manera sí aportan elementos verdaderos a la edificación del edificio científico, valga la redundancia, no están tenidos en cuenta, inclusive se le hicieron de lado, se hicieron un taquito bien bacano y no son tenidos en cuenta. Listo. Las supuestas características de orientación son confusas y esto, insisto, es una tautología. Eh, qué me dice? Perdón, antes de continuar. Paula me dice que todo lo que he dicho, ilustrado de la OMS y se ha manifestado tal cual, me tiene enojada, decepcionada, impresionada. Sí, es algo que a mí también me tiene como con cara ¿de verdad? ¿De verdad, verdad, verdad? O sea, no, es que de esto hay que hablar largo y tendido. Yo estoy hablando precisamente de lo de psicólogos por la verdad, pero um, lo de hoy, por ejemplo, me dejó como en vilo, en vilos. Yo hice el mini directo que hice y yo quedé como, fue pucha, o sea, en la 100 golpe en la 100 y no hay como mucha respuesta, pero bueno, el asunto es poder partir ese letargo, o sea, eso me hace acordar de una canción lo siento, yo soy muy musical, me gusta mucho la música. Hay una canción de Bajo Fondo Tango Club, ya que estamos hablando de todo esto, que se llama El letargo, salgo de este largo letargo. A mí me parece muy bonita, me parece muy bacana, de hecho la he estado escuchando mucho, porque precisamente habla de esas preguntas retóricas
yo no sé si podré salir de ese letargo, yo no sé si podré enfrentar el letargo, pero o sea, a medida que se va acabando la canción y el ritmo también hace que obligatoriamente se remonte a que sí se puede salir del letargo y que es una obligación que no se puede esquivar salir del letargo. Ayer hablaba de este término del sine qua non. Sine qua non quiere decir que no se puede esquivar, o sea que es una obligación sine qua non, obligatoria, salir del letargo para poder mínimamente en un primer momento darse cuenta y en un segundo momento ir pensando en soluciones y en un tercer momento, espero, ojalá fuera antes, actuar. Dice aquí, las supuestas características de orientación son confusas. Eh, Ay, Victorina, es que este fondo está en, o sea, la letra está en blanco y yo creo que me voy a demorar un poquito. Dice acá, desafortunadamente todos los estudios que la gente comparte los malinterpreta desde un punto de vista personal y así no debe ser, absolutamente. Hace días una persona me nombraba un artículo y decía que en base a eso los asintomáticos no podían contagiar y el artículo no concluía eso. Es que el asunto es ese. Ayer tú me decías que del coronavirus todo, o sea, había mucha investigación. En realidad falta mucha investigación. O sea, desde mi perspectiva y desde lo que yo también he leído, falta muchísima investigación. Porque es que aquí no se ha dado aclaración de quiénes son los verdaderos portadores, quiénes son los verdaderos asintomáticos. Yo les comento inclusive una situación personal. Recuerdo que la semana pasada yo me acerqué al hospital a hacerme una prueba de comprobación de si tenía o no coronavirus. Y recuerdo que me recibió la señora que estaba haciendo pues como las pruebas y ella misma me devolvió. Me decía, tú has tenido, de hecho me sacó como un manualcito, ¿cierto? Como no, sí, como un manualcito que decía, tienes esto. Yo le decía, no. ¿Tienes lo otro? No. ¿Tienes respiración así? No. ¿Tienes expectoración? No. ¿Tienes no sé qué? No, 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 no. Y al último la señora me dijo, sencillamente yo no te puedo dejar pasar. Y yo quedé como que, ¿cómo? Yo vengo a pagarte, yo le decía, yo es que yo vengo a pagarte la prueba. No, yo no te puedo dejar pasar. Yo le decía, pero ¿qué me estás diciendo? Pues yo vengo es a comprobar. Si tú me quieres hacer la prueba o no, no importa, pero es que yo la vengo a pagar. Ella me decía, no puedo. Apenas tenemos, ella me decía, apenas tengo como 10 test rápidos y finalmente si tú no has tenido absolutamente nada de esto, yo no tengo por qué hacerte la prueba. Por lo que sea, inmediatamente te va a salir negativa. Y yo quedé como que, chango, sí. O sea, me hago entender, o sea, tampoco te están aclarando a ti que para poder hacer el menos o acceder a una prueba, tienes que estar mínimamente con síntomas mínimos, con síntomas mínimos. Eso no te lo aclaran y lamentablemente todo eso genera miedo, genera susto, muchachos. Al menos a mí me generó mucho susto. Y pequé posiblemente por no saber manejar la situación, porque claro, o sea, yo les hablo de eso con total seguridad como si yo no me fuera a infectar. Pues, pucha, estuve a punto de a lo Miguel Bosé y en realidad estoy en este momento, parece ser, aún lejos de, no sé hasta cuándo, no sé cómo, ¿cierto? Pero ese es el asunto, estamos en un influjo del miedo, estamos en un influjo del temor, estamos en un influjo que de pronto, por alguna situación, alguna eventualidad, yo me estoy al lado de un infectado o una infectada y pues pucha, claro, saliste. Pero tampoco te están hablando a ti de la manera en cómo te puedes proteger, aparte del seguimiento de unos 3 puntos que para mí son bobos, muchachos, que es el uso de la mascarilla, estar a casi 1 metro de distancia y sencillamente ante una situación inmediatamente ir a un laboratorio. Me hago entender, o sea, solamente están dando tres formas de protección. Fin. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué me garantiza que yo entrando a mi casa, poniéndole alcohol a mis zapatos, a mi vestimenta, cambiándome la vestimenta y llevándola a lavar a la lavadora, eso me va a asegurar el virus? Inclusive llegamos a un punto donde, recuerdo que al principio decían que el virus podía pasarse en el aire y yo decía, fue pucha, o sea, ahí sí,
ahí sí, o sea, va a tener que salir con un casco tipo He-Man, submarino, en una escafandra así redonda, es literalmente estar vestida tipo astronauta porque yo no quiero que nada me golpee. Ahí fue cuando la gente verdaderamente comenzó también como que fue madre, la cosa no es tan gorda, no es tan grave, pongámonos a averiguar acerca de eso y pudo brillar, pudo brillar entre todo eso. Bueno, a menos utilicemos mascarillas, a menos utilicemos los tapabocas. Sin embargo, cada vez nos damos cuenta que utilizar tapabocas nunca ha sido la respuesta. Nunca ha sido la respuesta tampoco. Porque los tapabocas se están utilizando inclusive desde la Edad Media, muchachos. Desde la Edad Media. Inclusive puedo decirles que muchísimo más atrás. Recuerdo, recuerdo que la cultura china, en específico, las guerras se hacían con unos venenos. Se utilizaba plomo, se utilizaba un montón de vainas. Y obviamente las personas que manufacturaban esos venenos y las personas que manejaban esos venenos para poder atacar al enemigo tenían que utilizar una especie de tapabocas. Inclusive decían que las mismas personas que portaban esos tapabocas llegaban hasta el punto en que preferían envenenarse a tener que estarlos portando por siempre. O sea que en realidad las escafandras, perdón, los tapabocas nunca han sido respuestas sustentables. Nunca. Se empezó a utilizar tapabocas específicamente a los chinos porque había un gran incremento de la contaminación y la gente, hubo una gran contaminación o un gran, ¿cómo se llama esto? Un gran aumento de contaminación en las personas en los años 90 cuando se empezó precisamente a hablar de los diferentes tipos de contaminación. Entonces, justamente en esa época también se venía en China, se estaba hablando acerca de la creación de la energía nuclear, se estaba hablando que eso estaba creando muchísima contaminación ambiental, se estaban utilizando emisiones de gases de las fábricas, había muchísima contaminación ambiental, la gente estaba muriéndose muchísimo más rápido, entonces, ¿qué dijeron? Bueno, listo, utilicemos tapabocas de guanes. Mm, Victorino me está diciendo, esa fue una mala interpretación, pero las gotitas de saliva en el aire en lugares cerrados sí incrementa el riesgo. En lugares cerrados. Pues me hago entender, o sea, solamente cuando se empezó a hablar eso en detalle, se empezó a caer en cuenta que literalmente tapabocas es para lugares específicos. Recuerdo que inclusive los grandes medios de comunicación, al menos aquí en Colombia, empezaron a decir, bueno, listo, no, no tapabocas en toda parte, no, tranquilos, o sea, sí vamos a utilizar tapabocas, pero es en ciertas partes. Entonces vamos a utilizar tapabocas cuando estemos en el trabajo, y eso que en el trabajo todo depende, si estamos en un área cerrada, tenemos que utilizar las áreas cerradas, obligatoriamente van a abrirse ciertos locales comerciales, pero para entrar a esos locales comerciales sí tenemos que tener unas medidas como bien específicas de alejamiento, etcétera, etcétera. O sea, digamos que al principio todo el mundo se tragó esto derecho, pero cuando ya la gente empezó también como a cuestionar, a decir, no, María, no, yo no voy a utilizar tapabocas, entonces se empezaron a flexibilizar las medidas. Por eso no quiere decir que en ese momento no podamos utilizar tapabocas, no querramos, si no podamos utilizar tapabocas. Eh, de hecho, yo utilizo tapabocas, pero no me acostumbro, no me acostumbro. Eh, Víctor dice que cuando voy a la calle no uso tapabocas. Víctor, pero es que tú estás en México. Aquí en Colombia ese asunto no se puede. Inclusive en el pueblo donde vivo eso no se puede. Aún no se puede. Y lamentablemente ahí va otra vaina que supuestamente ratifican lo que estoy tratando con ustedes. Las supuestas características de orientación son confusas. Y eso yo lo veo muchísimo con el asunto del maravilloso pico. O sea, fue pucha, me están hablando de pico pandémico desde hace muchísimos meses. O sea, ¿cómo es o sea, en Colombia se comenzó a utilizar tapabocas porque este dedo con el labial. En Colombia se utilizó a empezar tapabocas porque precisamente el pico pandémico estaba estallado en España. ¿Sí o no? Ahí fue cuando todo el mundo dijo, sí, en España la vaina está muy complicada, no, sí, tenemos que utilizar tapabocas, obligatoriamente tapabocas, sí, hágale, para todo, o sea, para el baño, hágale. Pero, pero,
Me están diciendo, me dijeron a mí la semana pasada, que el pico de la pandemia se hizo en Medellín y que lamentablemente el alcalde de Medellín tenía que ser destituido. Yo quedé como que, madre del cielo, o sea, como así que el pico de la... Y yo quedé como que, de verdad, o sea, yo me acuerdo que yo quedé como que, es de verdad. El pico de la pandemia ya había, no, pues que ya había pasado. En Colombia, supuestamente el pico de la pandemia se dio también la semana pasada. El tercer pico de la pandemia. Y yo decía, ¿cada cuánto estamos hablando de picos de pandemia? ¿Cada cuánto? ¿Y hasta cuándo? Es de verdad. Y las noticias inflando cifras y aún inflan cifras. Bueno, digamos que a como yo vi la situación, estamos hablando de que este pico de la pandemia va a ser sucesivo de aquí hasta diciembre, si no es que es hasta enero del próximo año. Insisto lo que decía ahorita, si no es que antes no viene otra pandemia, porque a como va la situación, segunda, tercera pandemia no sería una vaina como tan extraña. Pero bueno, en fin. Entonces sí, hay orientaciones que son confusas, muy confusas. Eh, es complicado inclusive ver en las redes sociales que otros países ya salieron de la cuarentena, que ya están haciendo o volviendo a una normalidad, a lo que muchas veces se ha criticado y que yo pienso que también lo podemos tratar acá. Propongan, háblenme, escríbanme. em, que se llama como una nueva normalidad. Es una nueva normalidad que es como macondiana, o sea, es una vaina, es muy extraña, pero es una nueva normalidad. Listo. Dice aquí, por ejemplo, dice aquí este documento, por ejemplo, ¿qué nos dice una prueba de PCR? Colonización, infección, enfermedad. Y yo pienso que es algo que los médicos por la verdad, el grupo de médicos por la verdad, ha sido como muy claro, específicamente la doctora Prego ha sido muy clara con eso. O sea, en realidad, ¿qué me está apuntando un PCR? ¿Qué me está apuntando un PCR? O sea, tú puedes haber tenido gripa inclusive. Y el hecho de haber tenido gripa hace, qué sé yo, 20 días, en un PCR puede salir positivo. O sea que en realidad, ¿qué me está midiendo un PCR? Cuando aquí hablamos, ay, mi madre, no lo puse, no sé si lo compartí. En todo caso, lo vi esta mañana. Estaban en un laboratorio de como, no de máxima seguridad, pero es un laboratorio pues como bacano español. Y le hicieron en unas plaquetas de Peltri, en unas placas de Peltri, si se dice así. En todo caso, en unas plaqueticas que tienen precisamente los reactivos para la detección de colonias de bacterias, pasaban precisamente en esos reactivos los tapabocas por el lado contrario. ¡Pum! Los pasaban, e inmediatamente se llevaban la placa y la llevaban como una especie de calentador, ¿cierto? Un calentador que, según lo que yo he leído, está a temperatura ambiente, ¿cierto? Lo, tiene temperatura, obviamente. Entonces lo suben para que teste una temperatura ambiente y ahí en esas condiciones las bacterias tienen como una especie de posibilidad de crecimiento y que van detallando a través de la placa, eso, caja de Petri, gracias. eh, entonces se va detallando en esas placas precisamente cuál es el crecimiento bacteriano, ¿cierto? Y cómo van haciéndose las colonias ahí dentro de esa plaquita. Y era muy teso porque finalmente una cosa, sí, un tapabocas estaba súper infestado. Un tapabocas normal de 24 horas de uso salió inclusive positivo para estar infectado por coronavirus. Y yo decía, es un tapabocas normal, es mi propio aire. O sea, era el aire de la doctora, que se había puesto el tapabocas por 24 horas. Y salió positivo, o sea, le salieron colonias en la placa. O sea, eso es como inverosímil, o sea, verdaderamente una prueba de PCR que me está midiendo.
¿Me está midiendo mis propias bacterias? ¿O sí me está dando positivo para coronavirus? ¿Me hago entender? O sea que quedo pendiente, se los comparto en el Facebook, pero yo sí decía, esto no es como tan, no es bueno, no es bueno lo que está pasando aquí. Listo. Se lanzan otras preguntas también acá. ¿Cuán alta es la tasa de morbilidad, de letalidad realmente han muerto de o con COVID-19? Muchachos, en esas alturas traté de buscar la cifra, no me fue posible encontrarla, tengo que recabar muchísimo mejor, porque no es fácil acceder a las cifras. Esa es una de las cosas que yo creo que también les tengo que reportar acá. Y es muy particular porque según a lo que varios médicos, yo me acuerdo que yo lo vi hace más o menos 2 meses, pero la placa Petri puede dar para bacterias. Yo estoy hablando de virus y bacterias, no estoy hablando que el coronavirus es una bacteria. Em, Estaban hablando que precisamente han muerto muchísimas personas por coronavirus. Sin embargo, teniendo en cuenta también los resultados de los PCRs y los hisopados, bueno, más que todos los PCRs en específico, los hisopados casi siempre tienen un gran nivel de viabilidad. Las bacterias hacen colonias, los virus no. Yo solamente hablo de colonias en general. Entonces es importante también como tener en cuenta esto. O sea, si estamos hablando de que hay un gran número de cifras infladas, recuerdo mucho una enfermera en los Estados Unidos. Bueno, insisto, primera medida, acceder a las cifras algunas veces no parece ser tan fácil, cifras de verdad por coronavirus. Listo. No parece ser tan fácil, obviamente yo no estoy diciendo que yo, Diana, sea la psicóloga, es más, yo me voy a meter mientras hablo con ustedes a una paginita, Cifras Colombia, coronavirus. Bueno, la fecha de hoy, 0308. Entonces era muy particular porque hablaba que esa misma doctora, hace más o menos unos 2 meses, hablaba que absolutamente todo lo que estaba pasando para poder ser atendidos en las medicinas, bueno, en las clínicas, en los hospitales. Bueno, Colombia, 300 para hoy, 327.000 casos de coronavirus. Entonces, esa doctora estaba hablando que inclusive estaban redirigiéndose pacientes al área de las UCIs. Y hablaba que obligatoriamente, inclusive una persona podía llegar por dolor de estómago, pero obligatoriamente tenía que ser ingresada de acuerdo al protocolo que se hizo para médicos y enfermeras a nivel mundial de la OMS. Tenía que ser ingresados así tuvieran dolor de estómago por coronavirus. Y que así tuvieran dolor de estómago, la situación, o sea, digamos que lo que decía la enfermera y lo decía pues como con muchísimo dolor, era que inclusive personas que ingresaban por dolor de estómago eran intubadas. No sé bajo qué circunstancias alguien era intubado. Ojo, yo no estoy diciendo que eso siempre es así. Ojo, yo no doy de ello ningún testimonio real de que me haya pasado a mí o a personas cercanas a mí hasta ahora, pero ella sí decía que se quedaba como muy impactada, sobre todo, no tanto por esa misma situación, sino porque las personas que estaban precisamente en el área de cuidados intensivos eran médicos y enfermeras, bueno, más que todo eran enfermeras y enfermeros, que estaban con, con títulos universitarios de muy poco tiempo. Ella decía que apenas las personas que estaban en UCI tenían, si mucho, un año o 6 meses de prácticas médicas o clínicas. Y digamos que se jugaba con sus conciencias para poder decir que eso estaba súper complicado, que ese dolor no se le quitaba con nada, que los analgésicos no servían para nada, que obligatoriamente ese dolor de estómago hacía, o sea, como que a lo primero que leían y obligatoriamente con eso remitían a una UCI.
Que si eso es en Colombia, yo estoy segura que no. Yo estoy segura que no. Con el mayor amor quiero pensar que no. Pero yo creo que la situación no dista tanto. La situación no dista tanto. De hecho, el presidente, bueno, uno de los presidentes de África, si no estoy mal, de Uganda, si no estoy mal, o dice, bueno, de Uganda, dijo que hasta en los PCRs, hasta el agua salía por coronavirus, con coronavirus, perdón. O sea que en realidad lo que está pasando también acá es un descuido también de, de poder confirmar qué vainas o qué situaciones en realidad fueron por coronavirus, a qué se deben las altas tasas de morbilidad, de letalidad, quién ha muerto de coronavirus o con coronavirus en realidad no lo tenía, ¿cierto? La otra, ¿qué dice realmente el factor de reproducción R? Muchachos, ahí yo peco, no sé qué es el factor de reproducción R. Quedo pendiente, averiguo y les cuento. Dice aquí, predicción arbitraria de una segunda ola y eso ya lo estamos teniendo ahorita, insisto, ya ante los medios de comunicación desde el principio, desde el primer principio, se estaba hablando que no queríamos que volviera a repetirse toda esa situación, que nos teníamos que cuidar, que teníamos que utilizar tapabocas, que teníamos que utilizar mascarillas, que teníamos que tener medidas de sanidad, de sanidad mejor, adecuadas, que teníamos que tener un exceso de cuidado frente con quién estábamos, cómo estábamos, qué decíamos, qué tocábamos, qué no tocábamos, etcétera. Y desde el principio nos decía, porque no queremos que se repita esta misma situación. Sin embargo, eso nos decían al principio. Ahora nos dicen que es irrefrenable la segunda ola. Y al ser irrefrenable la segunda ola, ya nos están diciendo, y por ello, parece como una campaña comercial, y por ello es necesario que nos tengamos que poner la vacuna. ¡Tan! O sea, no falta sino que salga una vice con subsidio diciendo que hay que poner, entonces, por ende, la vacuna. Ese asunto de la claridad mental también pone dos puntos que me parecen muy bacanos y me parecen muy, muy interesantes, y es que la gente se vuelve espiritualmente insegura y confusa, sí, claro, porque al yo no tener una claridad suficiente de verdaderamente qué tan letal es un virus. Em, yo no me atrevo a opinar eso. No, no hay que ni siquiera buscar tanto. De verdad, no ni siquiera hay que buscar tanto. La gente se vuelve espiritualmente insegura y confusa, pues claro, si yo no sé el virus, qué tanta letalidad tiene, qué tanta, qué tan fácil es. O sea, al principio me decían que se pasaba en el aire y después me dicen que se pasa solamente del contacto persona a persona y que por ello hacer el contacto de persona a persona me dice que tengo que utilizar tapabocas, que tengo que utilizar el gel antibacterial, que tengo que cambiarme de ropa en mi casa, que tengo que echarme alcohol por todas partes y fue madre porque soy portadora y no sabía que yo era portadora, o sea, soy portadora. Entonces, claro, yo no, ¿cómo voy a estar yo segura de mí misma? Si todo lo que hay a mi alrededor se convierte en una amenaza. ¿Cómo? ¿Cómo se puede lograr ello? ¿Cómo es segura de mí misma si en este momento le pueden decir a alguien que tiene coronavirus se va y se hace una PCR en el metro y es negativa? Pero cuando te haces una prueba de confirmación sale, ve, es positiva en el metro, pero cuando te haces la prueba de confirmación sale negativa. Entonces, ¿quién te paga, quién te repara a ti el sufrimiento, el dolor? ¿O si tiene paga? Si es necesario que me paguen, ¿y cómo? Si por un tiempo, una semana, 2 semanas, mientras me entregaban la prueba, la empresa no me pagó más. ¿Me hago entender? O sea que, claro, que te vuelve confuso, te vuelve bastante nublado el ambiente. La otra, se fomenta la irracionalidad y el desarrollo de actitudes de pura fe. Yo recuerdo que esto se habló de como de manera bastante
profunda y creo que precisamente esto hace que, em, a pesar de que inclusive nos hayan dado la respuesta hace muchos meses, aún estemos buscando y buscando y buscando y buscando qué es el COVID. Me hago entender, o sea que en realidad al hablar de tanta maleabilidad informativa, al hablar de que la información que sabías un lunes es totalmente falsa el miércoles y que obligatoriamente eso hace que todo lo que hablabas el lunes se cambia, es muy complejo hablar y pedir racionalidad. Es muy, muy complicado y muy complejo explicar por qué aumentan y aumentan las cifras. Es muy complejo explicar por qué los medios de comunicación están centrando la información y razón de su existencia, o al menos del 80% de existencia de un noticiero, en que tienen que dar una noticia sobre el coronavirus. ¿Y cuáles? O sea, esto son todos los días. Yo no veo en ese momento ya noticias. Sí leo de vez en cuando, así como, y eso que lo hago de una manera muy general, em, no las cifras, sino cómo van cambiando los hábitos frente al manejo del coronavirus. Eh, y es muy interesante porque las medidas parecen ser las mismas, pero lo que sí hacen es aumentar de espectro poblacional. Es decir, las medidas son las mismas, tapabocas, gel antibacterial y distancia, ¿cierto? Son las mismas. Pero entonces me están diciendo en niños de tal hora a tal hora, en adolescentes de tal hora a tal hora, para salir a la calle de tal hora a tal hora, con pico y cédula de tal hora a tal hora. El pico y cédula cambia porque hubo un aumento de cifras. Entonces, cuando antes podía salir 2 días, ya ahora puedo salir un día. Y eso que ya tengo que salir por unas cuantas horas, no por todo el día. Para poder trabajar tengo que pedir un permiso. Y eso que no puedo ir a trabajar todos los días de la semana. Tiene que ser un permiso que solamente me abarque 1 o 2 días. Para poder moverme en los transportes públicos, obligatoriamente tengo que llegar a casa, cambiarme, lavar la ropa con la que yo me fui. O sea, son muchas medidas que en ese momento uno dice, o sea, ¿en quién confío? ¿Cómo confío? ¿A quién le creo? ¿A quién no? No se piden ni siquiera que me crean a mí. Busquen ustedes. O sea, no me tienen que dar a mí la razón. No lo busco. De hecho, no lo busco. Pero sí es importante que esto o sea, existe el virus. Existe el virus. Yo no estoy diciendo que no existe. Existe el virus. Pero las medidas de manejo del virus son las que cambian y son las que confunden y son las que generan algo que se llama estrés psíquico, que mañana lo hablaremos. Listo, el estrés psíquico es una también de las formas de estrés, pero ese es un estrés muchísimo más complicado. Listo, entonces hablamos de ello mañana y por ahora les dejo con las buenas nuevas para que por favor de manera crítica lean, analicen, investiguen y rico. O sea, agradezco inclusive a Victorino que está aquí y que muchas gracias le doy pues como por su participación. Y también aliento a las otras personas que participan acá conmigo y que ven el directo en posterior o inmediatamente estén conmigo, participen, no se queden como espectadores. No me sé todas las respuestas, pero prometo que a medida que vayan haciéndose preguntas, yo también puedo documentarme más y podemos mínimamente evacuar las respuestas o sencillamente reorientar a quién o quiénes nos pueden dar respuestas. Al menos ese es el objetivo, mi objetivo. Hablemos de verdad, hablemos de conocimiento que nosotros podemos manejar. ¿Listo? Que pase muy buena noche, muchísimas gracias. Bueno, y hasta luego. Chao.